buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos con la Justicia. Este encuentro de experiencias y saberes entre la justicia, el derecho y la ciudadanía es impulsado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Los panelistas ya se encuentran conectados en línea. Hoy nos honran con su participación la doctora Sandra Ibarra Vélez, magistrada del Consejo de Estado, el doctor José Fernando Reyes Cuartas, magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Alfredo Beltrán Sierra, expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia de la Justicia, y por supuesto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, doctores Octavio Augusto Tejero Duque y Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, quienes se unirán a esta transmisión un poco más adelante, y la dirección y moderación del diálogo del magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte. Y por supuesto, un saludo muy especial para quienes nos siguen desde sus casas por los sitios web de la Corte Suprema de Justicia y por nuestras cuentas en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. El día de hoy, los señores magistrados y los invitados al diálogo disertarán sobre el tema conmoción interior y justicia. Señor presidente, doctor Luis Armando Tolosa Villabona, muy buenas tardes y tiene usted uso de la palabra. Adelante. Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos todos los internautas, los seguidores en redes sociales, todos los cibernautas que están con este programa hace 4 años. Esta es una nueva edición de este diálogo que tiene la Corte Suprema de Justicia, su Sala de Casación Civil, con la comunidad y con la academia, con los jueces, con todos quienes pueden intervenir y desean participar en este programa. Hoy, 6 de octubre, ¿sí? Este es el 4.º año de emisión de este programa, recuerden ustedes, lo venimos realizando todos los martes, el primer martes de cada mes a las 4:30 de la tarde, y venimos ejecutando desde el año 2017 hasta hoy, ¿sí? El propósito que tenemos y que tienen nuestros panelistas es hacer Estado de Derecho constitucional y sobre todo acercar la justicia y el pensamiento jurisprudencial a la ciudadanía, a los jueces, a los abogados y en general a la comunidad. Nosotros, todos los magistrados de la Sala de Casación Civil, por unanimidad, a ustedes, señores panelistas, hoy les damos nuestra bienvenida. Muchas gracias por venir a acompañarnos. Doctora Sandra Ibarra Vélez, usted es magistrada del Consejo de Estado, siempre atenta en apoyarnos en el desarrollo de estos programas. También nuevamente hemos invitado al gran jurista, al doctor José Fernando Reyes Cuartas, ¿sí? Magistrado de la Corte Constitucional. Doctor Luis Alfredo Beltrán Sierra, bienvenido a este programa. Lo queremos ver en otros diálogos que vamos a ejecutar durante el final de este año y el próximo año. Muchas gracias por venir, señor ex magistrado de la Corte Constitucional y un permanente colaborador de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil como magistrado auxiliar. Muchas gracias por venir. Doctor Hernando Herrera, nuestro agradecimiento por usted estar con la justicia. Usted, abogado, comunicador y director de Corporación Excelencia en la Justicia. Sabemos que usted es la voz de vicisitudes de la justicia y está atento al apoyo para la solución de los problemas. Este es un programa ante todo de diálogo, no es un programa de autoritarismo, no es de prejuzgamiento, ¿sí? Exponemos tesis con ustedes que son especialistas para quienes nos oyen y con participación de ustedes, que opinadores y jueces. Tampoco es un programa, como señalamos, para el dogmatismo, ¿sí? De la Corte ni de los jueces, ¿sí? Nosotros tenemos los jueces y la Corte un pensamiento abierto, ¿sí? Al diálogo y al consenso, al aprendizaje, porque tenemos muchas debilidades y estamos abiertos a la crítica constructiva. Y esto con el objeto de hacer un mejor país, como es el propósito de todos ustedes, señores panelistas. Hoy 6 de octubre, señores panelistas y señores internautas y quienes nos siguen, hemos escogido un tema de naturaleza constitucional,
y bien lo recuerdan ustedes constitucionalistas porque estamos justamente, han transcurrido 5 días de la celebración del primer centenario del primer tribunal constitucional del mundo, ese tribunal austríaco con modelo kelseniano, con sede en Viena, y que fue el punto de arranque para la configuración y para la expansión por el mundo de tribunales constitucionales y la creación de salas especializadas de carácter constitucional. Por supuesto que aquí sigue toda la corriente de la ideología weimeriana, esa ideología weimariana de que se introdujo de 1919 a 1933 marca una pauta importante, y por eso nosotros, con ocasión de esa importante efeméride en la Sala de Casación Civil, sí que sí, para la democracia constitucional, porque es muy importante, aquí en Colombia también, nada más necesario que con la presencia de ustedes debatir temas que tienen que ver con los estados de excepción y la Constitución y la justicia en este tema, en estos tiempos, este tiempo largo que llevamos de pandemia. Bueno, aquí un poco para introducir el tema sobre el cual van a plantear algunas ideas nuestros panelistas. Señalamos que para los internautas que estos estados de conmoción se introdujeron en la Constitución de 1886, inicialmente, ¿no?, en obedecimiento a la categoría estado de sitio, los sitios de las plazas, ¿sí? En la formación jurídica romana y en la política romana, también con ocasión de las barricadas francesas hacia 1789, 1787 a 90, en fin. Y aquí el artículo 1886, la Constitución de 1886, introduce el artículo 121 con esa noción clásica de orden público con 3 categorías: seguridad, salubridad y tranquilidad. Estas categorías son muy importantes porque se van a modificar luego introduciendo otro texto, el 122, adelante, para la emergencia económica, para el orden público económico, en la Constitución de 1886. Y nos encontramos en el marco de la Constitución de 1991. En esta Constitución, esta noción de orden público y este texto 121 y el texto 122 de 1886, entonces lo hemos reformulado, el constituyente del 91. El 212 para los estados de guerra exterior, el 213 para la conmoción interior y el 215 para la emergencia económica, o el orden público económico. Y bueno, en la tarea de control constitucional aparece una ley estatutaria sobre la ley 137 del 94 y la obligación de desarrollar ustedes, magistrados, en la Corte Constitucional y también en el Consejo de Estado, unos test de contrastabilidad de los decretos que expide el legislativo, ¿sí?, teniendo en cuenta el régimen convencional, el bloque de constitucionalidad, los tratados de derechos humanos, ¿sí?, para efectos el ejercicio del control del poder. Entonces, es justamente sobre este tema de los estados de excepción y el ejercicio de estas facultades que les pedimos el favor que nos intervengan ustedes y nos den sus opiniones sobre algunos cuestionamientos. En primer lugar, quiero darles el uso de la palabra a los doctores para que brevemente saluden a la comunidad y procedo a formularle unas preguntas que no pasen las respuestas de ustedes de 4 minutos para ver si podemos avanzar en un diálogo con la comunidad y oír sus opiniones sobre los temas. Le doy el uso de la palabra brevemente a la doctora para el saludo y luego procedo a la doctora Lisette. Doctora Lisette, tiene el uso de la palabra. Su conducto a los miembros servidores de la Corte Suprema de Justicia. Un saludo muy especial a nuestro muy querido y apreciado doctor Alfredo Beltrán Sierra, uno de los juristas y constitucionalistas
más reconocidos y apreciados de nuestro país. Un saludo especial al doctor José Fernando Reyes, de quien estamos recibiendo aportes muy grandes jurídicos a esta situación de estados de excepción. Igualmente, para el doctor Hernando Herrera, que desde esa entidad ha estado de manera activa propiciando primero el derecho de acceso a la justicia, propiciando instrumentos de utilización adecuada de ella y sobre todo, propiciando que se accedan a los derechos y garantías de los ciudadanos, pero con cuidado y los lineamientos de no corrupción. Bienvenidos todos, gracias por esta invitación nuevamente a nuestra corte. Gracias. Doctora Sandra Lizeth, muchas gracias a usted. Doctor José Fernando, tiene la palabra para que salude a todos sus oyentes. Gracias, doctor Tolosa. De verdad es un gran placer participar digamos, de este trabajo que solamente la Sala de Casación Civil en nuestro país ya hace casi 4 años ha emprendido, y es encontrarse con todas las personas que tienen intereses tanto en la materia civil y ahora en temas que ustedes han expandido la cuestión a temas constitucionales también. Es muy importante ese acercamiento con la gente, con los estudiantes, simplemente con los ciudadanos. Yo quiero saludar pues a la Sala de Casación Civil y felicitarlos por esa gran labor. Por supuesto a la doctora Sandra Ibarra Vélez, mi colega del Consejo de Estado y amiga, de quien siempre aprendo cada que hablo con ella. Muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Al maestro Luis Alfredo Beltrán Sierra, sin duda uno de los magistrados más reconocidos y para mi gusto de quien más aprendo por su gran liberalismo. Siempre es una inspiración poder leer sus sentencias y buscar las soluciones que a veces se nos esconden para los casos que nos plantea la realidad diaria. Y por supuesto el doctor Herrera Mercado, quien desde la sociedad civil construye civilidad y construye, ayuda a construir el Estado constitucional de derecho. Sus aportes, su ayuda, su trabajo es sin duda encomiable y creo que es muy importante porque además es una voz crítica. Yo creo que a Excelencia de la Justicia hay que agradecerle que los jueces dejaran de mirarse el ombligo y mirar un poco más al frente, porque la realidad está también en otro lado y que las reformas a la justicia no se hacen cambiando quién elige y no elige magistrado, sino reformando el acceso a la justicia. Yo creo que esa es la voz del doctor Herrera Mercado que hay que hacerla sentir, porque creo que por ahí van los tiros, como dicen en España. Muchas gracias por esta invitación, doctor Tolosa. Doctor José Fernando, muchas gracias a usted. Doctor Luis Alfredo Beltrán, tiene el uso de la palabra. Doctor, por favor, el micrófono. El micrófono. Muchísimas gracias, con una pequeña rectificación. Yo no soy Luis, sino Alfredo Tulio. Pero bueno, dejado eso de lado. Discúlpeme el lapsus, doctor. Alfredo Tulio. Eso de lado. Quiero felicitar, esta es la primera oportunidad que tengo de participar en este programa, y quiero felicitar muy de veras a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia por la iniciativa de establecer un diálogo de la comunidad con la Administración de Justicia. Eso, en el fondo, nos está recordando que lo que ejerce la Corte es poder público y que el público, el conjunto de ciudadanos, tenga acceso a conversar fuera de los procesos con los administradores de justicia, que constituyen el primer tribunal de la justicia ordinaria del país. Máximo tribunal lo denomina la Constitución. En la justicia ordinaria me parece que es extraordinario y no merecen sino felicitación. Cuanto podamos nosotros, y reúno seguramente el querer de todos, colaborar con que este programa se mantenga, se divulgue y se expanda, será uno de los objetivos que tendremos que proponernos cumplir. A los dos colegas
hoy la doctora Sandra Lisset y el doctor José Fernando con el doctor Luis Armando, ya le iba a cambiar también el nombre, señor presidente de la Sala de Casación Civil, creo que nosotros tenemos una cuestión en común. Hemos creído ser siempre servidores de la comunidad. Hemos creído en los derechos de la gente. Hemos creído en el Estado social de derecho. Hemos creído en la democracia participativa y en la expansión de los derechos. A eso hemos sido convocados. Hoy a todos los saludo con un gran abrazo de congratulación. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Alfredo, muchas gracias. Y doctor Hernando, tiene usted el uso de la palabra para todos los internautas y funcionarios y jueces. Muy complacido y honrado tanto el suscrito, su servidor, como la Corporación Excelencia de la Justicia, atender convocatoria tan honrosa, proveniente de un órgano tan respetable como nuestra muy querida hidalga Corte Suprema de Justicia. Esta misma Corte, corporación que ha puesto vidas para efectos de generar unos espacios democráticos y de justicia que hoy en día tenemos. Una Corte, además, desde todo punto de vista respetable, admirada en el continente y en el mundo entero. Y por supuesto, a ese mismo tenor, nosotros en la corporación nos acopiamos por considerar que esta Corte Suprema es parte fundamental del Estado Social de Derecho. Por eso, y también lo digo en lo que hace de las muy respetables cortes, la Corte Constitucional, que aquí está dignamente representada por el doctor José Fernando Reyes, mi muy querido Consejo de Estado, representada por la doctora Sandra Ibarra, nosotros siempre nos opondremos a cualquier idea que atente contra esta configuración en cuanto a las altas cortes se refiere. No solamente por lo centenario de la tarea de hace alguna de ellas, como la Corte Suprema y el Consejo de Estado, sino también porque con muy buen suceso, su hermana más próxima en tiempo, la Corte Constitucional, han vindicado de manera fundamental los derechos más preciados de la democracia. Y por eso es nuestro deber y obligación respaldar la tarea que cada una de estas corporaciones hace de manera absolutamente ingente. Por supuesto, complementada con la muy importante gestión que emprenden los tribunales superiores y administrativos y nuestros jueces, funcionarios todos ellos de lujo. Yo quisiera por eso siempre rescatar en todos los escenarios el gran respeto que los ciudadanos debemos tener hacia nuestros jueces, que cumplen una función con entereza, con probidad y con transparencia. Mi saludo entonces especial y mi agradecimiento, presidente Tolosa, doctor José Fernando, doctora Sandra, por supuesto también al doctor Alfredo Beltrán, reconocido jurista y experto en materia de derecho constitucional, y desde la sociedad civil y en representación de la Corporación Excelencia de la Justicia, cuenten, como bien se ha dicho, con un aliado estratégico para defender esta institucionalidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y una vez presentados nuestros panelistas, voy a formular una primera pregunta común para todos, que la van respondiendo. Primero la doctora Sandra, en esta primera ronda, la doctora Sandra, luego el doctor José Fernando, y vamos cambiando así el orden sucesivo de las preguntas. Queremos que ojalá no pase de 4 o 5 minutos, a ver si podemos hacer, la comunidad se puede informar. El punto que nos convoca y con ocasión de ese primer tribunal constitucional es un tema eminentemente constitucional y tiene que ver con las reglas, fundamentalmente las reglas 2.12, 2.13, 2.14 y 2.15 de la Constitución, ¿verdad? Y el primer punto que tengo para ustedes, conocedores y autoridades en la materia, es cómo analizan el ejercicio de los pesos y contrapesos de los poderes públicos en Colombia, de las 3 ramas del poder, ¿sí? O de ese equilibrio de poderes al interior del Estado Nacional, la democracia colombiana o el Estado constitucional colombiano. ¿Cómo analizan con ocasión
del ejercicio que ha hecho el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, de las facultades del artículo 215. Es que con fundamento en el 215 nos expidió, entre otros, el decreto 637 y inicialmente el 417 del 17 de marzo 2020, tomando como apoyo el 215 para decretar la emergencia económica y una vez concluido este primer ejercicio, nuevamente expidió otro decreto, el 637, el 6 de mayo del 2020, y han venido una serie de decretos. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿cómo analizan el ejercicio a través de estas herramientas constitucionales por parte del Ejecutivo frente a los pesos y contrapesos o frente al equilibrio de poderes? Doctora Sandra, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente de la Sala Civil. Queridos colegas y audiencia que nos escucha. Hoy cobra más que nunca una gran importancia el poder judicial. Cuando se crean los poderes públicos, que se crearon con la famosa teoría montesquiana y demás, que luego es ampliada al grupo de corporaciones autónomas como Banco de la República. No habíamos percibido tal vez el papel tan grande que tenemos desde la justicia en momentos difíciles que no son imprevistos, porque de alguna manera el cine, la literatura, las mismas obras de arte, teatro, nos dejaban vislumbrar situaciones caóticas. Tenemos la película Contagio, por ejemplo, que nos dejaba ver en mejor forma cómo sí se pueden dar estas circunstancias. Nuestro constituyente del 86 creó la figura del estado de sitio, mal entendida. Nuestros gobernantes llegaban, declaraban el estado de sitio, aprovechaban una gestión más en favor de sus cosas particulares o las que creían, y antes de retirarse del gobierno quitaban el estado de sitio. Por eso aplaudo a esa generación del constituyente del 91 que la modifica y crea los estados de excepción a que hace referencia el presidente Tolosa, y de los cuales solo puede el gobierno, que esto es lo importante, que ganamos. El gobierno solo la puede decretar en 3 oportunidades: guerra interior, conmoción exterior o la que estamos viviendo, que ha sido usada 2 veces por el término de 30 días cada una y que no puede ser más de 90 días, que es la social, económica y demás. La pandemia, la que vivimos en este momento, ha hecho que sea una pandemia distinta, porque no ha sido una pandemia focalizada. ¿Focalizada en qué sentido? No tiene distingos, no es discriminante, le llega a cualquiera, altos, rubios, morenos, de mejor condición económica o de situaciones muy deprimentes. No está ubicada en un país concreto, sino que ha ocupado al mundo entero. La última pandemia respiratoria, que fue en el siglo pasado en la región de la provincia de Cantón, China, duró 2 años. Afectó 8.000 personas y murieron alrededor de 700. Incluso el doctor José Fernando, en su reciente decisión en sentencia C-145 del 2020, cuando se ocupa de la constitucionalidad de uno de los decretos, hace mucha referencia a estas circunstancias. Y den cuenta ustedes cómo el gobierno nacional queda investido de facultades y competencias para solventar estos problemas que en condiciones ordinarias no podría, porque el Congreso se demoraría mucho en expedir una ley y se necesitan medidas inmediatas que prevengan ese riesgo, que lo eviten, que lo limiten un poco. Pero desafortunadamente, esas circunstancias de habilitar a los estados
con estas facultades en un momento dado por la precipitud, ni siquiera de mala fe, pero pueden generar problemas que van más allá y pueden violentar los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Y el único control que tienen los ciudadanos y residentes de este país en especial y de los demás países que tenemos legislaciones similares es el control constitucional, pero también el control político, que únicamente la de si era conveniente o necesaria y que nuestro Congreso de alguna manera lo manejó. Pero resulta que en Colombia se han expedido más de 10.000 actos administrativos que desarrollan los decretos legislativos expedidos en estados de excepción o decretos con fuerza material de ley. Entonces, Colombia sí tiene una novedad grande, y es que tiene, a diferencia de los demás países que he estudiado, el control inmediato de legalidad. Para que todas esas decisiones generales que toma el Ejecutivo o los entes descentralizados o demás entidades que desarrollan los decretos de estados de excepción puedan ser conocidos de manera inmediata también por el Consejo de Estado, para que vea que ellos desarrollan y están hechos efectivamente para procurar la protección y evitar ese riesgo. Pero resulta que hay muchos que sí violentan los derechos fundamentales y por eso algunos países, cortes, como por ejemplo la francesa, que no estudió la primera declaratoria, pero sí la segunda extensión, ahí sí se pronunció y dijo, están limitando los derechos, el Ejecutivo. Lo mismo lo dijo Sudáfrica claramente. Y Sudáfrica dijo, ¿cómo va a ser posible que se violenten derechos de alguien que tiene la necesidad de ir a la calle porque no tiene un empleo formal y llevar el pan a su casa? Entonces se prosperó la declaratoria del Estado, pero con condicionamientos. Entonces, conclusión, la justicia es la que tiene el reto grande para poder ejercer la balanza de pesos y contrapesos. Gracias, gracias, doctora. Le damos el uso de la palabra para que intervenga el doctor José Fernando. Doctor José Fernando tiene el uso de la palabra. Gracias. Sí, muy interesante la pregunta que formulas, el señor presidente de la Sala Civil. Hay un libro que siempre tenemos que leer cuando hablamos de excepción, el libro de Giorgio Agamben, seguramente que es muy conocido. Y en su primer capítulo habla de la paradoja de la soberanía. El soberano está al mismo tiempo fuera y dentro del ordenamiento jurídico. Si el soberano es, de hecho, aquel al cual el ordenamiento jurídico le reconoce el poder de proclamar el estado de excepción y de suspender de este modo la validez del ordenamiento, entonces él está fuera del ordenamiento jurídico y sin embargo pertenece a él, porque le compete decidir si la Constitución in toto puede ser suspendida. Es decir, no es semejante exageración la que proponía Agamben ahí, además es una cita creo que de Smith, pero sí vale la pena decirlo, es para memorar algo que es muy importante. Cuando hablamos de cerca de 120 decretos que le llegaron a la Corte Constitucional, sin contar todos los que le tocó al Consejo de Estado y a los tribunales administrativos seccionales, la idea que aquí campea es, aquí no hay un poder incontrolado, no hay una posibilidad absoluta, hay una competencia temporal, hay una competencia limitada, pero además hay una competencia que está sujeta a crear las reglas. Si ustedes ven en la primera emergencia, la que se derivó del decreto 417, en todas esas sentencias se abordan los 10 juicios que la Corte Constitucional ha creado en su jurisprudencia para examinar si una determinada medida que ha sido asumida como decreto legislativo por el señor presidente de la República en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica, se ajusta o no se ajusta a la Constitución. Es un juicio estricto, es preciosista, es hilvanado, es lógico
y digamos, finalmente, pues los lectores podrán concluir qué tan rigurosos o no han sido los juicios. De suerte que no hay un poder soberano como por fuera del Estado de Derecho, hay una competencia que está arreglada, pero además hay un guardián, como lo dice la doctora Saralicet, con juicio, es decir, hay alguien que se encarga de ser el contrapeso del poder. Yo creo que esa es como una lectura general y quizás si observamos en lo que ha pasado en las dos emergencias, la derivada del 417 y del 637, la Corte ha sido muy juiciosa en no meterse en términos de eficacia en la valoración de las medidas, pues porque eso no le corresponde, es decir, le corresponde a los críticos, a los opinadores, a los juristas, como el doctor Alfredo Beltrán, que ya pueden opinar por fuera con toda libertad, el doctor Herrera Mercado, sobre la eficiencia, sobre la eficacia, si hubieran sido mejores otras medidas. A la Corte no le corresponde eso, a la Corte le corresponde mirar si en el estricto marco del Estado constitucional el presidente ha ejercido con corrección sus competencias, si no las ha desbordado. A veces salvamos muchos votos porque no quedamos muy contentos, a veces de pronto nuestros argumentos parecen que se metieran tanto en la eficacia. Yo no quisiera decir eso, pero sí es verdad que a veces salimos un poco con cara de derrotados de las salas. Quisiéramos que los controles fueran más juiciosos, más estrictos, más definitivos. Y yo lo digo particularmente, por ejemplo, con la primera... yo que fui el ponente de la 145 del 2020 que la doctora Sandra citaba, yo mismo salvé el voto parcialmente porque yo creo que la Corte debió haber sido un poco más estricta, sobre todo porque el asunto de que el Congreso no delibere y no deliberara de ninguna manera, a mí me pareció muy preocupante. Por fortuna, luego tal vez fue en el decreto 492, si mal no recuerdo, hicimos y dijimos que una democracia palpitante, una democracia necesitaba la deliberación del Congreso. Y en esa medida, por lo menos pusimos unas subreglas de qué cosas deberían ir con sesiones presenciales o por lo menos semipresenciales. No es posible una moción de censura virtual, no es posible el debate, por ejemplo, un acto de la reforma de la Constitución, de un acto legislativo de manera virtual. Hay cosas que requieren una deliberación. Si nos tomamos en serio la democracia, el asunto de que el Congreso funcionara en la mayor medida de lo posible presencialmente era una exigencia para mí absolutamente indispensable. Algo hemos logrado, no he quedado del todo contento, pero creo que los jueces, y en Colombia la regla es distinta, la declaración de estado de emergencia no es un acto meramente político, no sujeto a control, como sucede, por ejemplo, en España. No, aquí hay un contrapeso, y es un contrapeso fuerte, definitivo, que es toda la jurisdicción del contencioso administrativo y obviamente los jueces, y como no los jueces por vía de control concreto de constitucionalidad a través de la tutela, como lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de la revolución de las canas, que es un tema de control concreto. Así que yo creo que tenemos por lo menos una democracia constitucional sólida en lo que atiende a la definitiva existencia de un contrapeso muy concernido y muy definitivamente, digamos, que ha asumido con seriedad y con rigor y con a veces con valentía, digámoslo, decir ciertas cosas que hay que decir, porque digo con valentía. Por ejemplo, el decreto que imponía unos impuestos a quienes ganaban después de ciertos salarios, pues traicionaba todas las reglas para hacer un impuesto en una democracia. Fue un duro debate, muy duro debate, porque lidiar contra la propia conciencia es que la gente va a ver que los magistrados de la Corte Constitucional están legislando en su favor, están decidiendo en su favor, se van a salvar de pagar los impuestos. No, es un problema difícil al final convencer y con valentía decir, mire, es que yo lo puedo decir inclusive sin beneficio porque ese es mi propósito. Yo soy un juez concernido y soy un juez que soy absolutamente consciente de mis facultades y de lo que debo decir y de lo que debo decidir, inclusive si me golpearan y me golpean como nos golpean a diario en el Twitter y en las redes sociales. Y también lo toleramos y hay que soportarlo y hay que verlo como un gran valor de esta democracia, que la gente pueda decir cosas que seguramente en otros países no pudieran decirlo. Yo confío mucho en nuestra democracia por cosas como esas. No quiero abusar de la palabra, porque a todos nos gusta hablar a veces en demasía, así que, doctor Tolosa, le devuelvo la palabra. No, muy interesante su apreciación sobre
sus intervenciones en el control de constitucionalidad de esa legislación especial. Doctor Alfredo, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Observemos cómo la doctora Sandra Lisset hacía relación a que habíamos tenido inicialmente el artículo 121 de la Constitución, corroborando lo que había dicho el doctor Tolosa, pero además observemos, lo que nosotros tenemos es que a partir de la Constitución del 91 se quiere profundizar en los controles que deben ejercerse cuando el presidente de la República, por decreto que firman él y sus ministros, aumenta el marco de su competencia, ya sea para conservar el orden público, estado de conmoción, o en caso de guerra exterior, o en los estados de emergencia económica, social, y ahora le agregaron además en el 91 y ecológica, que son 3 hipótesis y no 2 como lo habían sido en 1968. Desde el principio hemos tenido 2 grandes corrientes en la historia de Colombia sobre eso. Una primera que fortalece el criterio autoritario sobre el Estado, y una segunda que es más estricta con los controles a que deben ser sometidas esas atribuciones excepcionales que le da la Constitución al presidente de la República. En la primera, muy cerquita de lo que ocurría con el artículo 48 de la Constitución de Weimar, se quisiera que el presidente de la República solamente quedara ligado por lo que llamaban el derecho de gentes y que tuviera además las facultades ordinarias de que siempre había dispuesto para la conservación y mantenimiento del orden público. Incluso se llegó a afirmar en épocas pasadas, afortunadamente, que podía suspender las libertades públicas y los derechos individuales en beneficio de rescatar el orden público. Eso, desde luego, sirvió a los juristas que respaldaron a Hitler y no sirvió para que Kelsen siguiera en Alemania, porque por sostener lo contrario, que tenía que estar supeditado a controles, tuvo que salir de su propio país para el exterior. En Colombia también tuvimos esas 2 corrientes. Siempre existieron y siempre fue motivo de controversia de carácter político y de controversia de carácter jurídico también. De manera que la pregunta, ¿cómo ven lo del control por las ramas del poder en caso de los estados de excepción? Tiene que ver también con esa concepción filosófico, política y jurídica sobre la necesidad de que existan controles cuando se aumentan las facultades del Ejecutivo. Hoy tenemos 2 clases de controles. Basta leer los artículos que el presidente de la Sala Civil nos estaba recordando. Fíjense cómo en todos los estados de excepción, el Congreso de la República tiene que ejercer un control de carácter político en el que se analiza la conveniencia y la oportunidad de las medidas que se adopten por el presidente de la República en ejercicio de esas facultades excepcionales. Por ese control, si el presidente decreta, por ejemplo, el estado de conmoción o el estado de emergencia económica y social, sin que existan los presupuestos mínimos para declararlo, podría ser objeto de responsabilidad con sus ministros frente al Congreso, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Podría ocurrir en el futuro. E igual, en todos los casos, los decretos que se dictan por el presidente de la República son objeto, además, de control jurídico por la Corte Constitucional. Y de que, dictados los decretos,
de carácter legislativo o decretos con fuerza de ley, si es el estado de emergencia económica, social y ecológica, hay unos decretos que los desarrollan, que los implementan, que les dan vitalidad y que son objeto también de control y automático por el Consejo de Estado. De manera que hay la sujeción, o se quiere que la haya, del Poder Ejecutivo a las otras dos ramas del poder para evitar el abuso de poder. Porque es que está claro, los presidentes de la República que decretan el estado de sitio, como ocurrió en 1949, el 9 de noviembre, estado de sitio que se prolongó hasta el año de 1958, siendo temporal, ya íbamos para el 9º año de estado de sitio que sería excepcional. Y durante ese tiempo se legisló, lo primero, quedan prohibidas las reuniones del Congreso. Segundo, se cambia el sistema de votación en la Corte Suprema para declarar la inexequibilidad de estos decretos, de manera que se pasó de mayoría a los 2/3 de los votos para hacer prácticamente nugatorios los controles. Decretos que fueron, y se prohibió la reunión de las asambleas y la reunión de los consejos, porque se consideró que reunir esas corporaciones era motivo suficiente para considerar que allí habría alteración del orden público por las críticas que pudieran formularse al Ejecutivo de turno. Igual, por esa razón se explica que si el Congreso no está reunido, se pueda reunir. Eso es lo que explica una norma que me parece importante recordar en el artículo 214 de la Constitución, cuando establece como regla general la Constitución política que en ningún caso se podrá suspender el funcionamiento normal de las ramas del poder. Eso me parece que debería haberse analizado con una mayor profundidad cuando se dijo que el Congreso de la República no podría reunirse en forma presencial, que porque era para protegerlos, porque eran reuniones de más de 50 personas. Eso no es cierto. A mí me parece que esa norma fue tendiente a evitar la reunión presencial del Congreso de la República para ejercer la plenitud de sus funciones como lo quiere la Constitución política. Igual, cuando con fundamento en facultades de esa clase, también se ejerció una distinta, declarar la emergencia sanitaria. En virtud de la ley estatutaria sobre la salud, podía decretarse una emergencia sanitaria si las circunstancias así lo exigían. Tal vez nadie lo discute. Pero cuando aquí se mencionaba la afectación de las libertades públicas, esa se produjo al amparo de un decreto que era un acto administrativo y que debería ir entonces al control del Consejo de Estado. Así se eludió que el control fuera directo a la Corte Constitucional, apelando a esa manera de interpretar las facultades para la emergencia sanitaria, que creo que son dos cosas distintas, porque aquí tuvo que llegar entonces por la vía de la acción de tutela el reclamo del respeto a los derechos fundamentales y a la libertad individual de las personas que sobrepasaban cierta edad. Así llegó acción de tutela en primera instancia. ¿Qué dijo el presidente de la República? Públicamente. De manera que no estamos tergiversando nada. Dijo, como ya lo apelamos, eso queda en suspenso, la decisión que se adoptó, desconociendo que una acción de tutela, cuando se resuelve
por el juez encargado de la protección de los derechos individuales es de cumplimiento inmediato y la impugnación es de efecto devolutivo, lo que significa que se cumple mientras tanto. Que vamos a consultarle a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, organismo que por fortuna tenemos en Colombia, podría escogerla o no escogerla en cuanto la sentencia de tutela pudiera ser objeto de esa escogencia. Pero lo que queda claro es que hubo prácticamente y en forma reiterada la intervención presidencial a través de los micrófonos y a través de un programa televisivo masivo, diario, para ver cómo la tutela no se concedía o la apelación de la tutela llegaba a fracasar. Otra cosa dijo el juez de segunda instancia, que lo fue el tribunal. Confirmó la decisión por el fallo y posteriormente la sentencia quedó en firme. De manera que aquí hubo un intento de socavar los controles. E igualmente, en otras decisiones que no fueron afortunadas al principio y en algunos decretos de los que expidió el presidente, porque diariamente había lluvia de decretos, y la Corte Constitucional todos los días recibía más trabajo, y el Consejo de Estado más decretos reglamentarios, y por las autoridades locales, los tribunales administrativos también. Con esa profusión legislativa, lo que quiso fue, a mi juicio, ser tan expresamente, tan abundantemente ejercida esa función de legislar, que casi que podríamos decir, el desierto en que estaban convirtiendo el Capitolio se volvía entonces un edificio sin ocupantes, porque la función legislativa estaba siendo trasladada al Palacio de la Presidencia de la República. Gracias, doctor. Ya le vuelvo a dar el uso de la palabra y una pregunta sobre ese particular punto, ¿sí? Porque es relevante. Voy a darle el uso de la palabra al doctor Hernando Herrera antes de que nos abandone aquí el panel. Doctor Hernando Herrera, escúcheme. Más faltaba, no lo puede abandonar. Nos va, sí, tiene por allá sus diligencias, doctor. Tengo un compromiso académico previo, pero les pido miles de gracias. He oído con atención las muy importantes intervenciones de los dos magistrados y del exmagistrado, que desde luego para mí son absolutamente interesantes. Yo quisiera decir que dos características tradicionales imperan o imperaban afortunadamente el pasado marco constitucional colombiano, y ello era la constitucionalización o consagración formal de estos estados de excepción y, por supuesto, su uso permanente y reiterado, a lo cual ya se ha dicho aquí, cosa con la que coincido, que hubo excesos. Y ambos rasgos se plasmaban en ese estado de sitio desafortunado que se volvió en una normalidad de lo anormal en la bien fenecida Constitución de 1886. Para entonces pasar a un control, por así decirlo, leve o tímido, porque era tanta la usanza de ese estado de excepción que desde luego había un desmedro de otros tipos de competencias, como las competencias judiciales. Por ejemplo, la del juez natural, ni más ni menos. El legislador extraordinario se convirtió en prevalente frente al ordinario. Pero con muy buen suceso, la Constitución de 1991, que no me canso de defender por haber hecho parte del movimiento de la séptima papeleta, generó precisamente unos límites que considero trascendentes para ese contrapeso, presidente Tolosa. Por ejemplo, específicamente esa competencia o ese doble control efectivo, político y judicial. Y en lo que hace lo judicial, como de manera seria, permanente, todas las cohortes o promociones de magistrados de la Corte Constitucional, desde luego incluyendo la actual, le han puesto talanquera a esa posibilidad a veces discrecional de dictar ese estado de excepción. Y ese control judicial, que es el que quisiera reiterar y que acompaño, tiene unos elementos que son permanentes y pertinentes. Por ejemplo, no solamente se hace una revisión formal, sino también material. Recuerdo por aquel entonces, año 1995, es más,
25 años va a ser cuando el gobierno de aquel entonces, frente a un suceso miserable como lo es todo magnicidio, en ese momento el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, dictó una conmoción interior y por aquel entonces ya esa Corte Constitucional avanzaba en decir precisamente que también tenía que revisar las condiciones de fondo de esa emisión, de esa conmoción interior. Y ello le permitió a la Corte, con muy buen suceso, además de ese control que debe ser automático de los decretos posteriores, examinar el decreto originario para detectar elementos tan importantes como el juicio de conexidad, como por supuesto la ausencia de arbitrariedad, como el juicio de intangibilidad, es decir, que no se van a afectar los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso colombiano. La transitoriedad, que es un elemento fundamental en el que avanzó el constituyente de 1991. Todo eso para señalar que afortunadamente en nuestra democracia y en nuestro Estado social de derecho existe ese necesario o esos necesarios contrapesos. Aunque cada vez también, bueno, es pertinente preguntar, y no es que eso sea malo per se, si estamos todavía bajo la égida de ese presidencialismo exacerbado fuerte que preveían nuestras constituciones anteriores. Pero digamos que lo que cura esa advertencia es que con buen suceso, insisto en ello, la Corte Constitucional ha hecho por su parte en lo que tiene que ver con ese decreto y los posteriores concernientes propiamente a la emisión, al origen de ese estado de excepción conocido como conmoción interior, un ejercicio sopesado, por cierto, absolutamente razonable, y por cierto también que hace que nuestra democracia siga siendo. Hay otros países, de hecho hay uno vecino, en el cual los magistrados del Tribunal Supremo o Superior son meros títeres, amanuenses de la tarea de un ejecutivo que ciertamente es dictador. No ese es el caso de Colombia, dada la gran hidalguía que tienen nuestras corporaciones judiciales. Agradeciendo nuevamente, presidente, esta deferente invitación, quiero terminar como arranqué, respetando el muy buen suceso de nuestras altas cortes y por supuesto lo que hace de nuestra jurisdicción, y que podrán encontrar ustedes frente a cualquier tipo de exceso o también frente a ideas que afortunadamente han ido quedando en el pasado, de que se morigere, se afecte este sistema y diseño constitucional colombiano, tendrán una voz, si se quiere, valiente, persistente, para proteger a nuestras cortes centenarias, a la Corte Suprema de Justicia, que estará próxima a una efeméride importantísima y que es nuestro propósito vindicar para la historia ese trasegar y ese devenir importante de esta Corte Suprema de Justicia, que ha enfrentado todo tipo de irregularidades, de anomalías, de los desmales de este país, la parapolítica, la farpolítica, el proceso 8000, y fue víctima, magistrados de lujo, precisamente de esa radicalización que afortunadamente en cuanto a elementos sanguinarios se refiere frente a la afectación judicial es una página trasnochada de nuestra historia. Como la de manera muy eficiente, ¿qué no podré decir yo del Consejo de Estado, que además han tenido la amabilidad en el pasado de nombrarme cojuez en 2 de sus salas y sus secciones? Y por supuesto, la Corte Constitucional siempre admirable, siempre también un elemento de cercanía frente al ciudadano, porque así fuera que no hiciera esto otro, que bien lo hace la Corte, me refiero al control de constitucionalidad, qué buena la tarea que desempeña frente a la protección de los derechos fundamentales vía el elemento más importante y revolucionario de nuestro sistema judicial. Me refiero a la acción de tutela. Muchas gracias, señor presidente. Es para mí un honor, repito, haber estado en este espacio y discúlpeme por tenerme que retirarme a un asunto absolutamente académico impostergable. Un abrazo para todos los concurrentes y, por supuesto, para los muy distinguidos miembros de este panel. Doctor Hernando Herrera, muchas gracias. Es una lástima que se nos retire en este instante, pero muy agradecidos con su intervención. Siempre su inteligencia aquí al servicio del debate y del diálogo con la ciudadanía y la Corte Suprema. Gracias, doctor. Abrazo. Bien.
Voy a darle el uso de la palabra al doctor José Fernando y luego a la doctora Sandra, y posteriormente sobre el tema que viene hablando el doctor Alfredo. No le quiero interrumpir las importantes apreciaciones que nos hace. Pero yo le quiero preguntar al doctor José Fernando, que ha estado en ese análisis de la enorme cantidad de decretos que se han expedido, sí, y que de alguna manera a veces nos invitan a preguntarnos cuál es la relación Congreso-Ejecutivo en estos tiempos de excepción, dónde está el poder constituyente, en fin, pero ¿qué de esas sentencias que han venido expidiendo, qué nos puede enseñar para los otros jueces, para la comunidad académica y para los internautas, ¿sí? De la jurisprudencia más relevante que se haya expedido y que tenga connotación en la construcción de derecho y en el control constitucional, y que tenga relevancia frente a la ciudadanía y los jueces, doctor? Pues mire, doctor Tolosa, fueron tantos los temas que yo creo que difícilmente se quedó algún tema del orden jurídico patrio que no hubiera sido tocado, alcanzado por los decretos de excepción, es decir, desde los temas que van sobre los subsidios a los servicios públicos, el fomento al empleo, la ayuda a las empresas para pagar las primas, para pagar salarios, la atención, quisiera uno que hubiera sido mejor seguramente a las personas más vulnerables, los temas de salud, digamos, la quitada del medio de una gran cantidad de requisitos para importar insumos médicos, equipos, etcétera, pues por razón de la pandemia. Digamos, pero usted me pregunta para la justicia, hay cosas que yo relevo del control de la Corte. Por ejemplo, algún decreto pretendió entregarle competencias a la Procuraduría General de la Nación para tramitar asuntos de adopción, por razón de que había como unos niños en un tránsito que quedaron pues como en una nebulosa porque no se sabía, los juzgados cerrados, etcétera, y entonces se le entregó la competencia a la Procuraduría para que la Procuraduría siguiera todo el proceso de adopción hasta la entrega del niño a quienes fueron a ser sus padres. Esto generó una reacción muy fuerte de la Corte, inclusive con varias aclaraciones de voto. Es decir, no se puede, ni siquiera en estados de excepción, alterar el normal funcionamiento de la justicia. Es decir, no es posible que se entregue a una autoridad administrativa como lo es la Procuraduría, con todo lo que además es la Procuraduría y la confianza ciudadana que hoy día tiene esa institución y que transparenta en sus actuaciones, pero no puede ser, no puede ser que se arrebate una competencia de los jueces y se entregue a una autoridad administrativa. Ese es un decreto que yo recuerdo con mucha energía, porque reivindica el papel de los jueces. Los jueces no pueden ser simplemente eludidos porque sí. Hay un tema, por ejemplo, la extradición. Suspender los términos de extradición, inclusive como casi diciendo, mire, como estamos en pandemia, los que están detenidos, corriendo términos, porque hay unos términos administrativos, hay unos términos judiciales, etcétera, para tramitar el proceso de extradición, pues lo que dijo el gobierno es, no, vamos a poner esto en stand-by, como quien dice, yo estoy en la cárcel, pero en realidad no estoy en la cárcel, ni tengo un juez a quien acudir, si tuviera alguna petición que hacer, no hay a quien, y evidentemente eso transgredía de una manera muy definitiva el debido proceso, el principio de libertad, y eso fue objeto, pues, digamos, también de una declaratoria absoluta de inconstitucionalidad. Es el segundo. Y un tercero que les adelantaba algo hace un poco, y es, además, unas decisiones muy reñidas, 5-4 siempre. La que tiene que ver con el tema de la deliberación del Congreso. Es decir, que el Congreso deba deliberar por lo menos semipresencialmente. No es que la Corte haya dicho, como algunos malquerientes dicen por ahí, que es que obligamos a que la gente fuera a contagiarse y que inclusive si estaba contagiada, de todas maneras tenía que ir. No. Pero había una gran cantidad de sectores de parlamentarios
que estaban demandando y pidiendo la deliberación en el Parlamento, en el Congreso, en el seno del Congreso. 5-4 la Corte decidió que eso debía ser así, es decir, ahora el doctor Alfredo Beltrán hacía memoria de que al principio, como los parlamentarios son más de 50, en una carta, en una petición que le hizo el presidente del Senado, eso está en mi salvamento de voto en la 145, le pidió a la ministra de Interior que por favor que si les daba el visto bueno para ir a deliberar. Y entonces ella le dijo, pues mire, por ahora tal vez no se puede porque es que ustedes son más de 50. A mí me parece increíble que en una democracia el Congreso le esté pidiendo a una autoridad administrativa que sí puede ir a deliberar. O sea, cuando lo que transparenta la norma que usted leyó ahora, el 215, y el doctor Alfredo tal vez, es que tiene que reunirse inmediatamente el Congreso porque las medidas pueden ser reversadas, pueden ser modificadas, pueden ser dichas de otra manera. El Congreso conserva su plena autonomía. Entonces, lo que debe subseguir a toda declarativa de un estado de emergencia es la reunión del Congreso. Sin embargo, aquí lo que pasó fue todo lo contrario. El Congreso se sintió autorizado casi que para no deliberar o para deliberar muy poco. Y, digamos, esa sentencia sobre el decreto 491 fue muy importante, digo, fue muy discutida. Fueron casi 2 días de sala seguida discutiéndolo, porque yo creo que es como medir qué tan liberales somos, es decir, qué tanto nos tomamos en serio también el Estado democrático de derecho, es decir, donde las normas que afectan a la mayoría de los ciudadanos tienen que ser producidas en el Parlamento, pues no puede ser que esa deliberación se omita y se omita casi del todo. Digo, esas 3 cosas, pero le repito, son muchísimas. Inclusive yo critico algunas medidas que se venían tratando de implementar desde antes y sin embargo no lo había logrado el gobierno y las introdujo ahora por vía de decretos legislativos. Por ejemplo, la integración de una holding que integra todo lo que significa económicamente, salvo Ecopetrol y alguna otra por ahí, todo quedó en una holding administrada desde el Ministerio de Hacienda y con criterios privados. A mí esto me parece de unos riesgos muy grandes para el Estado social, pero no diré más. El tratar de crear Findeter como un banco de primer piso se hizo y era una vieja aspiración también del gobierno, entre otras cosas. Digo, se aprovechó la emergencia para no sé si porque era urgente, porque era tan necesario. Aquí no me quiero meter con los temas de la eficacia, pero digo, hay cosas que quizá debieron merecer una atención más puntual. Pero reitero... Escúcheme que le interrumpa. Justamente ahí en ese punto que usted viene hablando, quería interrumpirle para que nos puntualizara cuál fue el análisis que hizo la Corte Constitucional o cuál es su doctrina frente de la Corte Constitucional para el ejercicio en el control de esta legislación del test de conexidad, ¿sí? O de coherencia entre la causa de la emergencia y esa profusa legislación como por ejemplo que iba en pos de reestructuración económica o de modificación de temas inclusive que repercutían en lo laboral. Sí, varios decretos se cayeron justamente por eso, porque no se encontraba qué era lo que, o sea, cuál era la conexión, a pesar de que todos esos decretos tienen una larga y larguísima introducción, que luego se conecta con la parte en la que se decide pues las medidas que se toman en cada uno de esos decretos. A veces era muy difícil encontrar la conexidad. De hecho, en la sentencia 645 se dijo que como esto era un fenómeno absolutamente extraordinario, por lo menos en el último tiempo no se conocía, pues que la Corte no debería hacer unos juicios demasiado rigurosos, de tal manera que si no se anunció en el decreto en el 417 o en el 637
¿cuáles serían las medidas? Pues que no fuéramos a hacer un análisis de conexidad absolutamente estricto, porque esto iba surgiendo paso a paso, día a día, es decir, cómo hay que ayudarle a las empresas, cómo hay que ayudarle a las personas más vulnerables, cómo hay que ayudarle a los municipios, a los departamentos, cómo facilitamos que el flujo de la caja sea distinto, etcétera. Entonces, digamos, la Corte quiso decir eso y lo dijo la 145, yo estoy de acuerdo, pero ya en el caso a caso, inclusive hubo decretos que se cayeron por conexidad porque no se establecía ciertamente de una manera definitiva y concreta cómo a partir de las consideraciones generales de cada decreto se veían reflejadas en las medidas, inclusive aparecían porque sí, algunos de esas normas fueron, o sea, parcialmente muchos decretos fueron declarados inconstitucionales, por ejemplo, por falta de necesidad jurídica, es decir, acudir a decretos legislativos cuando en realidad las medidas ordinarias lo permitían. O en el caso que usted me dice de mirar cómo las medidas deben tratar de conjurar el estado de excepción o superar sus efectos, ayudar a contenerlos, etcétera, y sin embargo no era posible hallarlo. Entonces, hay varios decretos como ese, sin hablar pues de los de contradicción específica, es decir, algunos donde la contrariedad con la Carta era definitiva y también tuvieron que caerse. Gracias, doctor. Muy gentil. Doctora Sandra, le quiero preguntar a usted por su actuación en el Consejo de Estado y como jueza. ¿Usted cree que con esta legislación de la pandemia, los jueces, la judicatura, sale fortalecida o sale diezmada? ¿Sí? No solamente analizando viendo el tema del control constitucional que tiene la Corte Constitucional y el propio control constitucional y legal que frente a los actos administrativos que ejerce el Consejo de Estado. ¿Cómo ve en este trasegar y en este camino de aislamiento que hemos tenido la actividad del juez en Colombia? Si sale menoscabado, más bien fortalecida. Yo considero que fortalecido, por lo siguiente. Colombia, así como es tan reconocida con la tutela judicial, también nos deja ver a través de esta pandemia que el haber el constituyente a través de la ley 137 del 94, el legislativo, y la ley 1437, que contemplaron de manera concreta la competencia del Consejo de Estado y los tribunales administrativos para conocer de un control inmediato de legalidad a todos los actos que desarrollen los decretos de estados de excepción dictados por el gobierno, le dio una mirada de legalidad, un escrutinio judicial de legalidad de carácter excepcional. Entonces, tenemos que ser honestos y francos. La Corte Constitucional tiene la ley estatutaria de estados de excepción, en donde debe estudiar una serie de condicionamientos que ya el legislador determinó: la conexidad, la inmediatez, la proporcionalidad, todos ellos. Pero en materia de lo contencioso no tenemos una ley que nos fuera dando eso. Simplemente el propio artículo constitucional nos dice qué debemos mirar. ¿Y qué debemos mirar? Primero, que los actos se desarrollen en el decreto legislativo. Entonces se nos presentaban varias circunstancias. Y las circunstancias están dadas porque algunos jueces consideraban actuar con el manejo del control de legalidad a la actuación ordinaria, olvidándose que esto es una actuación de estados de excepción, que implicaban que miráramos con un mayor rigorismo, así como lo dijo el doctor José Fernando más profundamente, los conceptos que la propia ley nos decía, que es que desarrolle para cumplir los cometidos que el decreto de estados de excepción desarrolla. Algunos actos administrativos ni siquiera anunciaban el decreto reglamentario, ni siquiera lo desarrollaban. Simplemente hablaban del decreto declarativo, y el decreto declarativo simplemente declara
pero no marca el alcance de lo que va a desarrollarse. Pero ahí fuimos creciendo para proteger con esta inundación de legislación o de normatividad. Por ejemplo, a la Corte le llegaron 115 decretos legislativos para ser estudiados, y la Corte precisamente pues se pronunció, por ejemplo, cuando hice este documento hace unos 15 días, 75 fueron enjuiciados, 11 han sido declarados exequibles, 10 fueron declarados exequibles de manera condicionada y los 54 restantes declarados exequibles. Inexequibles van 10. El trabajo de la Corte Constitucional ha sido también agobiante, extenuante, enriquecedor. Pero viene el otro punto. Los jueces contenciosos, algunos pretendieron seguir los lineamientos y la jurisprudencia constitucional que la Corte ha establecido en los 28 años de desarrollo de esto, que es una jurisprudencia muy valiosa ante los 14 estados de excepción que se han dado desde 1991. Pero nosotros tenemos un mandato constitucional y legal claro y preciso frente a ello. Les pongo un ejemplo. La Sala de Decisión número 10 anuló parcialmente un decreto reglamentario que autorizaba la exploración y explotación de las aguas subterráneas para concesionarlas, con fundamento en que estábamos en la pandemia y que había la obligación de suministrar el agua potable, pero hacía entonces que los requisitos que se tenían que cumplir previos para poder otorgarla, ya no tenían que cumplirlas. Entonces, este legislador excepcional, esta competencia excepcional del Ejecutivo, en su momento, o de la autoridad administrativa, está desconociendo garantías y derechos fundamentales constitucionales que estaban ligados a la propia vida y de una salud adecuada, porque no se hacían los estudios técnicos y demás de esa temática. Pero viene otra cosa mayor. Fuimos objeto, como les comentaba antes, de haber conocido más de 10.000 actos ante los tribunales y ante el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado llegaron más de 1.600 y la mayoría lo que pretendían era acudir a suspender términos, a suspender actuaciones administrativas, pero otros en cambio era a declarar la urgencia manifiesta para contratación estatal, evadiendo que la ley 80 contiene la figura de urgencia manifiesta. Entonces, como se dice, pueden haber soluciones que no eran adecuadas porque se estaba modificando la legislación casi en más de un 35% en los diferentes temas que nos han llegado. Entonces, considero que esto fortalece porque ha obligado al juez administrativo a asumir un compromiso que va más allá de las simples causales que en materia ordinaria miramos: falsa motivación, desviación de poder, ilegalidad. No, el contexto era general en pro de que no se suspendan los derechos y garantías de los ciudadanos, o que si se suspendan, pero condicionadas. Y por eso hemos proferido muchas decisiones judiciales dándole validez a algunos actos administrativos, pero de manera condicionada. El juez administrativo y los jueces en general, creo que salimos fortalecidos con este reto y este compromiso que nos ha invadido a la justicia completa. Críticas, tenemos muchas críticas constructivas. Tenemos opiniones diferentes, cómo debemos evaluarlo, cómo debemos mirarlo, que podemos ir más allá. Por ejemplo, el decreto sale en época de la declaratoria de emergencia, pero va a cumplir y desarrollarse durante 2 años más o 1 año más. Entonces, mirar la temporalidad, lo que le ha correspondido a la Corte Constitucional también, ¿no? Entonces, cosas como, por ejemplo,
en materia pensional. En materia pensional, la Corte afortunadamente se ha ocupado de eso, pero se minimizaban garantías que se tenían en el sistema RAIS para poder utilizar recursos. Y lo otro grande en Colombia, que nos asemeja a algunos países como España, como Alemania, que nosotros tenemos una norma en materia sanitaria. Alemania, por ejemplo, no ha decretado el estado de excepción, ha utilizado las facultades y competencias en materia de ley, la ley contra la infección. Nosotros tenemos la ley, la ley desde el año 79, las competencias que se dieron al Ministerio de Salud para proteger la higiene y salud. Luego se modifica en el 2015 y se permite incluso trasladar recursos, que me parece pues importante, pero es otro de los temas que se han usado. Cómo trasladar, cómo coger recursos que serían inmodificables porque el estatuto de presupuesto, la ley 111, el decreto ley, no lo permite. Pero entonces el gobierno o el ejecutivo ha visto la necesidad de hacer modificaciones a esos presupuestos. ¿Qué tan viable es eso? ¿Cómo se desprotegen los derechos o las garantías o la sostenibilidad fiscal? Porque el problema no es de hoy, las consecuencias vienen a futuro, así como las medidas en materia económica, fiscal y en materia aduanera e impositiva. Ese es un conjunto de cosas que hay que analizar muchísimo y como le digo, queridos colegas y escuchas, el papel de la justicia con los mecanismos e instrumentos constitucionales y legales de control da las garantías suficientes para nivelar el peso y el contrapeso y que nuestras decisiones, además de proferir la decisión, abran caminos para que el propio gobierno vea hasta dónde van los límites de un estado de excepción. Gracias. A usted, doctora Sandra Lisset, justamente nos está planteando unas inquietudes y sobre esas quería preguntarle al doctor Alfredo Beltrán sobre las dificultades o los vicios que pueden generar la utilización de esta herramienta o los problemas también conceptuales o teóricos desde la perspectiva constitucional. Doctor Alfredo Beltrán, es que mi pregunta y siguiendo en la tónica de la doctora Sandra Lisset, en la Constitución tenemos un sistema presidencialista fuerte de alguna manera y tenemos una herramienta ordinaria ya en el artículo 189 a propósito de la reminiscencia que nos hacía la doctora Lisset de Alemania. ¿No cree usted que se contaba con esa herramienta del 189 en lugar de acudir a la legislación de los estados de excepción? Y en segundo lugar, le quiero la pregunta que va en el mismo sentido. Si se utilizaba la legislación de los estados de excepción, concretamente la del 215, la emergencia económica y ecológica, el tema no aludía justamente al ejercicio de la regla prevista en el 213 sobre el estado de conmoción interior en lugar de la emergencia económica. Y esto porque muchas de las medidas que se planteaban tienen efectos económicos y además el tema central, la pandemia, y generó el aislamiento y de alguna manera restricción de la facultad de locomoción de la ciudadanía y nunca habíamos tenido un periodo de tanta restricción en algunos derechos como los que ha implicado esta tragedia en la que nos hemos encontrado en todo el mundo y en este año particularmente. Siga, autor. Muchísimas gracias, doctor Tolosa. A ver, observemos. Lo que la doctora nos invita con mucha inteligencia y profundidad es a analizar, teniendo las facultades que de ordinario corresponden al presidente de la República, expresamente señaladas en el artículo 189,
para adoptar algunas medidas era necesario acudir a la emergencia, a la declaración de emergencia económica y social o no. Ese juicio lo ha tenido que hacer en varios de estos decretos, primero en el decreto de la emergencia misma y luego en los decretos legislativos que la desarrollan la Corte Constitucional. La Corte Constitucional declaró exequible la primera emergencia por 90 días y por 30 días y luego exequible también la segunda. De manera que en ese punto ya nos atenemos a lo que haya dicho la Corte. Pero lo que sí es evidente es que algunas de las medidas que se adoptaron por decretos legislativos, nos decía el doctor José Fernando, habrían podido adoptarse en ejercicio de las funciones administrativas, en lo cual coincide con la doctora Sandra Lisset y coincide también con la apreciación personal que tengo de algunas de esas medidas. En otras, ese juicio de especificidad, de relación causa la pandemia y la consecuencia, la declaración de la emergencia y los decretos legislativos tenían que encaminarse directamente a combatir la causa o a impedir la extensión de sus efectos. Ese es el marco constitucional. Salirse de ahí constituye un abuso. Y así, por ejemplo, hay un decreto que se declaró inexequible en su integridad por la Corte Constitucional, respecto del cual, a mi juicio, no se le dio la publicidad suficiente a esa declaración tan importante que hizo la Corte Constitucional. Decreto en virtud del cual, en el artículo primero, se autorizaba al Ejecutivo a que en bolsa negociara acciones de unas sociedades que se encontraran ante una inminente insolvencia, para que luego las rescatara el Estado y cuando ya las hubiera rescatado de ese estado inminente de insolvencia en que se encontraban, las vendiera a sus antiguos dueños al mismo precio en que él las pagaran ahora ellos a recomprarlas al mismo precio en que el Estado las había adquirido en ese momento, lo cual era muy peligroso tratándose de dineros públicos para darles ese manejo. Y lo segundo, eso sería un detrimento patrimonial para el Estado, en resumen. Y el segundo artículo decía que se podrían, además, además de comprarlas, vender ahora, ya no comprar, sino vender acciones de sociedades comerciales del Estado a precio de bolsa. La pregunta era, ¿qué relación tenía eso con la pandemia? Y se vio que no tenía ninguna, que era para el fondo de emergencia, cuyo director, representante legal, era uno de los ministros, aquí sin importar cuál fuera, pero era el ministro de Hacienda. De manera que el Ejecutivo, al margen del Congreso, sin control ninguno de la rama judicial del Estado, tampoco podría comprar y vender acciones con unas finalidades estrictamente económicas y dándoles un manejo de derecho privado a esas operaciones mercantiles. A eso la Corte Constitucional, con entereza y ajustada a la Constitución, dijo es absolutamente inexequible. Como inexequible era también, ya se dio el ejemplo, lo de si vamos a cerrar los juzgados, entonces démosle las facultades de fallar los procesos de adopción a los procuradores de familia, porque era así alterar el funcionamiento normal de la rama judicial. Por fortuna,
La Corte Constitucional, con apego a la Constitución, dijo, esto es violatorio de la Constitución y de la separación de las ramas del poder. Igual en materia pensional, sabemos que fueron varios los decretos que se dictaron para eso. Entre otros, el decreto que aquellos colombianos que estaban con menos de un salario mínimo, pero con una especie de renta vitalicia para la edad en que ya no estuvieran vinculados a la etapa productiva, venían en los fondos privados de pensiones, pero con una carga para ellos también. Y entonces de pronto se dice, no sigan para el fondo privado de pensiones, más bien pasémoslos de tajo por decreto de emergencia económica y social a Colpensiones. ¿Qué relación tenía con ello? ¿A quién iba a beneficiar? ¿Era o no un exceso en las facultades presidenciales en el estado de excepción? La Corte Constitucional dijo, eso no se puede hacer porque eso resulta violatorio de la separación de las ramas del poder, es un exceso sobre la facultad extraordinaria que tiene el Ejecutivo en este caso y por eso los declaro inexequibles. De manera que me parece que entonces los controles han funcionado. De pronto, en algunos de los decretos, y es una cuestión de opinión, habría podido ser más estricta la Corte. Pero lo que ha hecho es suficiente, es muy importante. Me parece que la profusión legislativa iba a llevar de pronto a la tercera emergencia económica. El año no ha pasado, no estamos seguros de que no la decreten. Pero lo cierto es que es absolutamente temporal. Incluso hay algo que se discute todavía, por lo menos académicamente. Una de las grandes transformaciones que hizo la Constitución del 91 fue impedir, porque lo prohibió, que el presidente de la República, en ejercicio de facultades extraordinarias que le diera el Congreso, pudiera expedir normas mediante las cuales se modificaban o se cambiaban los códigos del país. Facultades extraordinarias para expedir códigos, le dijo el artículo 150, presidente de la República no las puede pedir, Congreso de la República no las puede otorgar. Queda entonces una gran incógnita. Sobre pretexto de superar la pandemia para permitir el acceso a la administración de justicia, que no era posible, dada la posibilidad de que hubiera contagios en los edificios que por demás muchos requerirían mucha atención diferente a la que le han dado. Entonces vamos a expedir decretos para reformar la legislación. Y así, a pesar de que en 1996 la ley estatutaria ya había previsto la posibilidad de expediente digital y de utilizar los medios modernos de comunicación para la administración de justicia, lo mismo había hecho el artículo 103 del Código General del Proceso, lo mismo hizo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. No se había hecho. De un momento a otro, entonces vamos a implementar todos estos medios. ¿Y cómo lo hicieron? Por decreto. Yo tengo todavía la gran duda, así se haya declarado constitucional ese decreto, que tal vez debería haberse declarado inexequible, porque no es posible que si está prohibido en tiempos normales que el Congreso dé esas facultades y el Ejecutivo pueda ejercerlas, mucho más deberían estarlo en época de circunstancias extraordinarias, cuando es el Ejecutivo el que decreta el estado de emergencia y luego lo utiliza para reformar códigos. Me parece que eso por lo menos va a admitir debates de carácter teórico. Por eso, y no conozco todavía la sentencia, se dice que tiene muchos condicionamientos y que tiene algunas observaciones críticas de carácter general, pero todavía está por analizarse en conjunto. Por eso me quedo ahí por ahora sin conocer el texto integral de la sentencia. Me parece que
los controles se intentaron disminuir con el alud de decretos. Ese que se intentó eludir el control de carácter político, es decir, que se debilitó el Estado de Derecho, la separación de las ramas del poder en beneficio del Ejecutivo. Siendo un país presidencialista en su régimen, deberían haberse intensificado los controles para evitar que llegáramos otra vez a hacer realidad la vieja frase de Miguel Antonio Caro de que la Constitución del 86 parecía consagrar una monarquía, y él contestó que sí, pero desgraciadamente electiva. Esa fue la situación en que de un momento a otro nos vimos abocados, pero es la realidad. Por eso hay que aplaudir las decisiones de control de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, pero creo que en el fondo estaban poniéndose en peligro las libertades públicas. Viene la pregunta, la respuesta por fin a la pregunta de nuestro presidente Tolosa. Claro, se han utilizado esas facultades como si estuviéramos en la época del estado de alteración del orden público económico atado al estado de sitio, sin decirlo y sin declararlo. Esa es una interrogación grande, porque parece que sí ha habido en algunas de esas decisiones restricción a derechos fundamentales que no debería haber ocurrido jamás al amparo de la emergencia económica y social. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, doctor Alfredo Beltrán, por su valiosa participación, y a todos ustedes, doctora Sandra Lisset, al doctor José Fernando Reyes Cuartas, ¿sí? Por haber venido a este programa. Vamos a darle un minuto para la despedida porque se nos ha extendido, hemos pasado la hora, pero estamos muy agradecidos. Tienen la palabra para que se despidan de la gente que se halla en las redes sociales, los internautas y toda la comunidad jurídica que estaba atenta de este panel. Siga, doctora Lisset. Presidente, no, agradecer muy especialmente la oportunidad para plantear desde la academia, desde las reflexiones de nuestra experiencia, el momento que se vive. Se vive no solo en Colombia, se vive en el mundo. Y cómo de esta manera tenemos un compromiso muy grande de país desde la justicia para lograr balancear esta situación de pesos y contrapesos y llenar un poco esa circunstancia de control político que no pudo hacer el Congreso, que la hizo muy limitadamente, aunque no tiene que ver con la judicial, pero de alguna manera la Corte y el Consejo de Estado y los tribunales hemos propendido por atender esa finalidad que se persigue. Gracias de verdad, un saludo muy especial a todos los oyentes. Doctora, gracias. Doctor José Fernando, tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, gracias. Muchas gracias por invitarme a la sala civil, que ya es mi casa también. Yo simplemente quería reflexionar con el doctor Alfredo. Oye, ¿yo por qué le cambio José Alfredo? Con el doctor Alfredo Beltrán Sierra. Estar de acuerdo con él. Fue muy lamentable. Y yo pues, los invito a leer mi salvamento de voto, la C-145, donde justamente lo que dice el doctor Beltrán es lo que yo planteo, es decir, había el recorte, la limitación severa de derechos fundamentales eran materia de ley y la Corte debió asumirlos en virtud de una doctrina que ha tenido y que ha sostenido en 2 o 3 ocasiones. No es un tema pacífico, no es un tema fácil, es un tema al contrario difícil, medio complicado, sobre todo porque terminamos invadiendo las competencias de mi amiga la doctora Sandra Ibarra y no quisiéramos nunca eso, pero yo sí que creo que de la manera como lo hizo el Consejo Constitucional francés, algunas cosas tuvieron que haberse dicho en materia del confinamiento,
de los toques de queda, del cierre de las ciudades. Es decir, no teníamos como alcalde, sino como una especie de, yo no sé qué término, doctor Alfredo, ayúdeme usted a buscar uno que no sea tan severo, pero no eran alcaldes, yo no sé qué eran, pequeños monarcas, no sé, yo dejo entrar y quién no puede entrar y quién no puede salir y a qué hora se tienen que entrar y por qué esto. Es decir, uno sabe que son medidas animadas en lograr que haya menos dispersión de gente en la calle, pero sobre todo en un país de gente vulnerable, de gente tan pobre que tiene que salir a vender el aguacate para poder almorzar y pagar el arriendo. Son unas medidas muy difíciles de entender, sobre todo porque la atención a los vulnerables no estuvo en los grados que debió haber estado y sin embargo las medidas fueron muy severas y muy tremendas. Yo quise que la Corte hubiera sido un poco más intrusiva con eso, no lo logré, pero pues dejé una constancia histórica ahí, como en su día lo dije también sobre el tema del Congreso. Quiero agradecer, pues digo, discúlpeme que me extienda, doctor Alfredo, es culpa suya que se ponía a poner esos temas. Disculpe que me haya extendido, pero muchas gracias por permitirnos estos espacios de reflexión que siempre quisiéramos fueran más largos, más profusos. Faltó, doctor Tolosa, hablar del 306 a espacio y su visión constitucional. Pero muchas gracias y siempre a las órdenes de usted y de la audiencia para conversar estos temas que nos importan y que nos gustan tanto. No, doctor, muchas gracias a usted y justamente hay muchos temas interesantes aquí y polémicos para tratar y de interés y de impacto para la ciudadanía, como usted lo señala. Desafortunadamente el tiempo y el acceso de la rama a los medios es un poco dificultoso. Doctor Alfredo Beltrán, tiene el uso de la palabra. Yo reitero el agradecimiento y el punto esencial que me parece importante para celebrar es el contacto de los máximos jueces de la justicia ordinaria, de la justicia constitucional y de la justicia contencioso-administrativa a través de este programa con los colombianos ciudadanos que son destinatarios de las decisiones judiciales. Me parece que la democracia nuestra tiene algunas imperfecciones, pero a pesar de las imperfecciones, todos caminamos en pos de que se haga realidad el Estado de Derecho para que podamos reclamar que jamás se pueda predicar en Colombia algo que predicó Piero Calamandrei de Italia, que tenía una bella constitución inacabada e inaplicada. Lo que queremos es buscar que sea una constitución actuante, eficaz, que garantice los derechos de todas las personas y que garantice la separación de las ramas del poder para evitar una monarquía disfrazada. Gracias a usted, doctor Alfredo Beltrán, la doctora Liseta, el doctor José Fernando, nuevamente por haber venido a esta celebración del primer centenario del primer Tribunal Constitucional. Y por eso hoy seleccionamos este tema tan importante y a la comunidad que estuvo atenta, muchas gracias por su participación. Siga, doctora Piedad. Doctor, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos por su participación, señores magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a usted, doctor Luis Armando Tolosa Villabona, presidente justamente de la Sala de Casación Civil. A nuestros invitados, a quienes les agradecemos destinar este tiempo para compartir desde lo académico este espacio institucional. A usted, doctora Sandra Ibarra Vélez, magistrada del Consejo de Estado. Doctor José Fernando Reyes Cuartas, magistrado de la Corte Constitucional. Doctor Alfredo Beltrán Sierra, expresidente de la Corte Constitucional. Y, por supuesto, también al doctor Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia y Justicia. A nuestra audiencia, gracias por permanecer conectados con nosotros. Recuerden que este diálogo, como los anteriores, desde el año 2017, se encuentran publicados en nuestro canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia. Los esperamos con un nuevo diálogo el próximo 10 de noviembre con el tema Post-Pandemia y Justicia Digital. Acompañarán a los señores magistrados los doctores Roberto Augusto Cerrato Valdés, magistrado del Consejo de Estado, el doctor Enrique Gil Botero, exministro de Justicia y actual secretario ejecutivo de Justicia Iberoamericana, y la doctora Yasmín Esquivel Motz, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de México. Muchas gracias a todos y hasta pronto.